El Consejo General de Educación de Rockefeller proclamó que sacaría a los jóvenes de la era agraria y los prepararía para la era industrial. Y eso fue justo lo que hizo. Sin embargo, si observas lo que sucede actualmente en Estados Unidos, no te costará trabajo darte cuenta de que los ciudadanos dependen cada vez más del gobierno para vivir. Hoy en día, Estados Unidos es más una oligarquía que una democracia. Es un país donde hay solo un puñado de gente extremadamente rica y poderosa, y la brecha entre los millonarios y todos los demás crece sin cesar. De cierta forma, Estados Unidos se está transformando en una especie de Rusia moderna, una tierra de oligarcas. Está dejando de ser el país democrático que nuestros fundadores imaginaron. Independientemente de que creas de que Rockefeller trabajaba con objetos ocultos, lo que yo averigüé durante mi investigación validó la preocupación de Fuller respecto al gran atraco, a que los ultrarricos, los poderosos y los oligarcas asumieran el control de instituciones tan importantes como nuestras escuelas. La razón por la que nuestro sistema escolar no imparte educación financiera. Hoy en día, la seguridad social, Medicare y los cupones para alimentos forman parte del ADN de la cultura estadounidense. Todo indica que cada vez hay más gente que no podría sobrevivir sin estos programas del gobierno. Pero, ¿por qué querrían los ultrarricos y poderosos influir en el sistema educativo y dejar fuera la educación financiera? En Estados Unidos hay tres clases sociales: los ricos, la clase media y los pobres. Hubo un tiempo en que era ilegal enseñarles a los esclavos a escribir porque sin educación el esclavo siempre seguía siendo pobre. Mi investigación me convenció de que el propósito de la educación moderna es educar a la gente pobre de tal forma que se pueda generar una clase media más amplia que incluya trabajadores, ejecutivos, profesionales y soldados o, para ser más específicos, empleados, consumidores y contribuyentes. La riqueza del ahorrador es robada gracias a un mecanismo conocido como sistema de reserva fraccionaria, un concepto que tiene miles de años. Para mí es un misterio por qué no lo enseñan en las escuelas. Es la forma en que los bancos ganan dinero, pero no es nada agradable. Hace miles de años, cuando un mercader quería atravesar un país, en lugar de transportar oro o plata, depositaba sus valores con un banquero que se los cuidaba. A cambio, el banquero le emitía un vale de papel para recobrar ese oro o plata. El mercader podría ir después a su banco y cobrar el pago en el valor original o simplemente usar el vale para comprar otra cosa. Los banqueros no tardaron en darse cuenta de que a la gente le agradaba el papel, el vale, porque era más conveniente que transportar oro o plata y era más fácil usarlo para las transacciones cotidianas. Poco después, los banqueros ya estaban imprimiendo vales y prestándolos a la gente que quería dinero. El proceso funcionaba bien, siempre y cuando los propietarios del oro y la plata no los quisieran de vuelta. Pero si los propietarios llegaban a darse cuenta que el banquero prestaba una cantidad de vales mayor a la del oro y plata que los respaldaban, se producía un pánico bancario. Este fenómeno se produce cuando los verdaderos dueños de los valores dejan de confiar en el banquero y entregan sus vales para recibir su oro o plata a cambio. Naturalmente, si el banquero tenía más vales que metales, el banco colapsa y los ahorradores se convierten en perdedores. Esa es la razón por la que fue creado el sistema de reserva fraccionaria. Dicho llanamente, un banco solo puede prestar una fracción específica del dinero que guarda en su bóveda. Hay límites claros sobre las cantidades que puede prestar. En 1994, Edward Griffin publicó su famoso libro. Se trata de una historia extensa, pero fácil de leer, del Banco de la Reserva Federal, que incluye los pormenores de las instituciones y la industria bancaria en general. Si te gustan las novelas de crímenes, este libro te va a fascinar. Su título se deriva de la historia de cómo surgió el concepto del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos en una reunión secreta llevado a cabo en la isla Jekyll, Georgia.
Se tuvo que hacer en secreto por la oposición que había a un banco central. Muchos de los fundadores de nuestro país se oponían a la idea de tener algo semejante al Banco de Inglaterra, que controlara el suministro monetario. Los fundadores temían que si se establecía un banco central, éste llegaría a tener más poder que el gobierno. El banquero británico Amschel Rothschild afirmó: «Permítanme emitir y controlar el dinero de un país y no me importará quién escriba las reglas». A mí me parece que el tema central de este libro es: el juego se llama rescate. En otras palabras, los rescates son solo otro método para despojarnos de nuestra riqueza. Y no lo dudes, los rescates no son accidentales, los diseñan para formar parte del sistema. En 2008, cuando comenzó el rescate de los bancos estadounidenses más importantes, mucha gente pensó que se trataba de un sistema nuevo, de un procedimiento de emergencia para salvar a la economía. Pero no podría haber nada más alejado de la verdad. Los rescates le permiten a los bancos prestar dinero a los amigos y familias de las grandes riquezas. Si los amigos y familiares llegan a perder dinero, no tienen que enfrentar las consecuencias. Para eso están los contribuyentes. Los rescates los protegen. Los bancos más grandes no son confiables y además no tienen que pagar por los errores que cometan. Si tú o yo nos equivocamos y tenemos descalabros financieros, sufrimos las consecuencias, incluso al punto de tener que declararnos en quiebra, ir a la cárcel o perder absolutamente todo. Recuerda que un rescate implica que gente rica y poderosa obtenga dinero. Pero si esta misma gente es la que lo pierde, entonces quien los rescatan son los contribuyentes. Desde mi perspectiva, millones de personas ya están viendo una gran depresión porque dependen del apoyo del gobierno, forman parte de la clase pobre trabajadora o resienten el estrés de una clase media que cada vez es más pequeña, y todos esperan que una buena educación logre salvarlos a ellos y a sus hijos. Una de las maneras que nos despoja de nuestra riqueza es a través de las escuelas y de la carencia de educación financiera. El ahorro se consideró tan sagrado como la educación. Ir al banco a depositar dinero en una cuenta de ahorros es algo parecido a ir a la iglesia y dar dinero. Sin educación financiera, ¿cómo puede la persona promedio enterarse de que los bancos le están robando a través de sus ahorros? Es imposible.